ahora comienzo en serio. Esta es la segunda parte entonces del sistema excretor. Vamos a, como ya tenemos un sustrato teórico interesante estimo yo, desde la clase anterior, nos podemos zambullir ya directamente en los esquemas de la presentación, ir explicando cómo hace el riñón, o cada riñón en realidad, para recibir este flujo de sangre y realizar la filtración, ¿no? Que requería un sustrato físico que fuera un filtro, ¿sí? Con un diámetro de poro mínimo, máximo, y bueno, cuando uno los adquiere en un promedio, y una presión que, recuerden, era una fuerza medida con unidades de fuerza, pero aplicada por unidad de superficie. Eso es presión. Entonces, todas las fuerzas o fuercitas aplicadas en una unidad de superficie nos dan la presión. Bueno, entonces, comenzamos con el capítulo 19 de Silverton para comenzar esta explicación ya formal. Y esta explicación incluye entonces para este capítulo una breve reseña de lo que es el aparato urinario, diría yo, porque el sistema excretor tiene el aparato urinario o el aparato, digamos, sudoríparo, ¿sí? La revisión de las funciones del riñón, que son lo de menos, cómo se produce el primer paso de filtración del plasma sanguíneo, y los otros tres, que son reabsorción, secreción y excreción, y ya un proceso que no sería de formación de la orina, sino de eliminación al exterior, que sería la micción, que es orinar. Bien, y es muy interesante que uno asocie solamente a los riñones con la función de depurar, digamos, el medio interno, generando la orina, pero hace mucho más que eso. En realidad, los riñones tienen funciones mucho más que esa. Una es, claro, al poder filtrar el plasma y luego regular cuánta cantidad de sales, cada ion inclusive, o la cantidad de agua que permite sea excretada en la orina, regula la concentración de solutos, por lo tanto regula la osmolaridad. Muy importante. Otra función que tiene es de mantener equilibrio entre iones, ya lo vamos a ver, monovalentes positivos con monovalentes negativos y bivalentes entre sí y así. Al regular también la cantidad de protón y de bicarbonato y otros que son importantes en el pH, regulan el pH interno, que era muy exquisito, recuerden el ranguito de concentración de protón que había. Obviamente la excreción de lo que ya no es útil o que esté en exceso, y aunque les parezca mentira, es un órgano endocrino, o sea, es un órgano productor de hormonas renales que regulan, entre otras cosas, y muy importantemente, la presión arterial central o presión arterial sistémica. Este es el gráfico que tiene todos los gráficos de la primera parte de Silverton, que vienen todos juntos en las últimas ediciones, pero no se hagan ningún problema, porque yo los mantengo separados como en las también ediciones anteriores. ¿Qué es interesante recordar de aquí? Primero, que son órganos que, si bien son, bueno, órganos pares, por supuesto, de escasos centímetros de largo, en realidad no son exactamente simétricos en la ubicación dentro del torso, porque decimos siempre que el riñón izquierdo está un poquito más elevado. Sin embargo, acá tenemos nosotros el límite, o sea, terminan siendo órganos
prácticamente abdominales, pero lo que sí es importante es que son retroperitoneales, o sea que el peritoneo, como lámina, los deja atrás, bien contra el dorso, contra la espalda, y muy cerca también, acá estaría la columna vertebral, entonces a ventral de la columna vertebral, no sobre la columna, ¿por qué? Porque allí pasan la aorta, que ahora va a ser la aorta abdominal, la toracal, y también las venas. Entonces, los principales conductos venosos y arteriales están bien en el eje axial y a los costados estos dos organitos tan importantes retroperitoneales, ¿no? Esto es importante porque digamos que estas venas renales que están tomando la sangre que sale de los riñones y las arterias renales, que son las que van a entrar hacia los riñones, están, bueno, de alguna manera entrando y saliendo para nutrir y depurar también a los mismos riñones, puesto que ellos van a tener esta circulación nutricia para ellos y también va a ser una circulación funcional a la vez, porque la arterial va a ser la circulación que ellos van a depurar. Y acá, en el mismo sitio de ingreso, digamos, de arteria renal, salida de vena renal, se conforman, desde los cálices renales, se conforman los uréteros, o sea, cada uréter en cada riñón, que van a contener la orina inicial o orina recién formada, perdón, y van a llevarla a su, ahí están saliendo cada uréter, a su órgano de acumulación o retención, que va a ser la vejiga. Y la vejiga, una vez llena, estirándose, digamos, con el volumen de orina lista o definitiva, se va a descargar por la uretra y el meato urinario hacia el exterior. En un corte de cada uno de estos órganos de manera transversal, recordemos que tienen una corteza que se ve normalmente más clara, un poco más delgada, y una médula que se ve un poco más oscura, roja, casi bordón en algunos casos. Y esta médula renal, digamos, no es continua, sino que la vemos atravesada por tabiques que vienen también desde esta corteza. Y entonces, bueno, en esta forma típica de frijol o de poroto, diríamos nosotros, vemos esta corteza clara y esta médula dividida. Y acá es importante porque también esta morfología es importante en lo funcional. ¿Por qué? En estos gráficos ya se observan con más detalle que ingresa la arteria renal, se divide en arterias que van a ir a nutrir a cada uno de estos segmentos medulares y, por supuesto, que ramitas hacia la corteza. Como estas arterias salen como ramas de la renal y hacen un arco, y de ahí dan sus ramas, se las conoce como arterias arciformes. Arciformes en forma de arco. Y entonces terminan irrigando a cada uno de estos segmentos y se drenan sanguíneamente por cada una de estas venas arciformes. Entonces, cada segmento nutrido por una arteria arciforme y drenado por la vena se constituye en lo que es un lóbulo renal, o sea, una gran porción funcional renal. Lo que
aporte cada una de estas arterias, se lo aporta a su lóbulo y se drena por su rama, digamos, de la vena. El lóbulo renal tiene a su vez pequeñas porciones más pequeñas que van a ser los lobulillos, que ya vamos a ver. Las arterias arciformes también se denominan arcuatas, desde otra bibliografía, y la vena arcuata lo mismo. Acá no nos podemos confundir, es que está ingresando la sangre por la arteria arcuata y sus ramificaciones son nutricias y funcionales, y esa sangre luego se recoge por venitas, vénulas, venillas, hasta llegar a drenarse en la vena arcuata y la vena arcuata en la vena renal. Acá también se ven las relaciones mejor, cada riñón con su casquetito de glándulas suprarrenales arriba, y esta porción por donde ingresan, digamos, y salen los vasos y se genera la base del uréter, esto es lo que sería el centro del porotito, y esto sería, digamos, el ilio renal, ¿no? La región del ilio renal. Acá, bueno, están en situación los riñones, se ven ahí los uréteres, la vejiga, también la irrigación de la vejiga, ¿no es cierto? Y bueno, con esto yo creo que está entendido, ¿no? De lo que estamos hablando. Hasta ahora no hemos dicho cómo este riñón va a ejercer la otra función, una de las funciones que hemos explicado el otro día, que es cómo va a hacer para tomar la sangre y filtrarla. Y recuerden que va a hacer o conformar el ultrafiltrado, el cual básicamente va a estar, obviamente, siempre libre de células, en salud por lo menos, y libre de proteínas. En general libre de polímeros o moléculas de gran peso molecular, como alguien dijo el otro día muy bien. Solo algunas proteínitas van a poder pasar muy pequeñas de las globulares, pero luego van a tener que desaparecer de la orina, así que ya vamos a ver cómo hacen esto nuestros riñones. Bien. Vamos a pasar entonces a poner en situación a la unidad funcional renal. Ay, quiero mostrarla en situación, espérenme un segundo. La unidad funcional renal es la famosa nefrona o nefrón, y está compuesta por, de esta arteria arciforme o arcuata, salen arterias menores que luego se convierten en arteriolas, y cuando llegamos a la categoría de arteriolas, que ya son microscópicas, hablamos de que esas arteriolas van a dividirse en capilares. Esto que estoy mostrando acá es una arteriola y se van a dividir en muchos capilares. Acá esquemáticamente ponen 5 o 6, pero son muchos. A su vez, esos capilares tendrían que volver a reunirse en una circulación en cualquier tejido, reunirse en una venulita, una vénula. Pero acá la historieta es que la arteriola se divide en muchos capilares porque acá se va a producir la filtración y luego se reúnen esos capilares y continúan siendo arteriolas. O sea, esto se transformó en un sistema circulatorio de dividirse en capilares para que el plasma salga filtrado por esta F roja que está aquí de la sangre. Por lo tanto, si entra, por ejemplo, 10 mililitros a estos capilares, se va a filtrar un volumen de plasma y acá va a salir la sangre de nuevo, intocada, no modificada, excepto
porque va a tener menos plasma, que es el que se va a ver filtrado fuera de estos capilares. Y en realidad a esto nosotros, desde la anatomía microscópica o la fisiología y demás, le llamamos un sistema porta. Es un vaso, se ramifica y se vuelve a reunir en otro vaso de nuevo. Y especialmente en el riñón, hablamos de que esta estructura filtrante, los capilares, si me miran las manos, forman como un bollo, se abollan todos ahí y vuelven. Entonces, entra una arteriola, se ramifica en un glomo, un glomérulo de capilares y sale de nuevo la arteriola llamada aferente, la que ingresa, y eferente, la que sale. Aferre, llevar al centro. Eferre, sacar del centro. Entonces, este sistema se dice, la arteriola eferente en cada una de las unidades o nefronas se ramifica en un glomérulo de capilares o en capilares glomerulares que se reúnen nuevamente y salen como arteriola eferente. Y todo esto está acompañado por esto que está acá en amarillo, que es un túbulo, y cuando digo túbulo digo, adentro hay líquido y las paredes son células de estos túbulos, células tubulares. Solo que embrionariamente, embriológicamente, este tubo vino creciendo de abajo, cerradito, y se hizo acá forma de copa. Se hundió en la punta e hizo una copa. Insisto, el tubito venía creciendo embriológicamente y acá, cuando se encontró con esta arteriola ramificándose, se hundió al medio e hizo una forma de copa y luego lo llenó de células entre medio a todos los capilares del glomérulo capilar. Con eso se formó una estructura que en realidad esto es prácticamente virtual, casi inexistente este espacio, pero para que nosotros entendamos cómo se forma, nos viene muy bien. Esta sangre que viene por la arteriola aferente pasa a los capilares, se va a filtrar hacia el túbulo, que se llama túbulo proximal, y hacia esta cápsula original también, que se llama cápsula de Bowman. Y la sangre va a continuar su camino ya con menos plasma, porque se le fue al filtrado por la arteriola eferente. Esta estructura, ya se los voy a mostrar visto al microscopio, un riñón, se ve como un punto oscuro y se conoce como corpúsculo renal. También llamado corpúsculo de Malpighi, porque fue don Malpighi el que lo describió. Entonces, vamos a poner aquí. La estructura es el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. Es lo que denominamos la parte corpuscular de la nefrona. Las arteriolas son las arteriolas aferente, trae sangre, y arteriola eferente se lleva la sangre lejos del
corpúsculo. Los capilares son glomerulares y tienen estructura de capilar con su endotelio, pero ¿cuál es la distinción o diferencia que tienen estos capilares? Dentro de los 3 tipos de capilares que hay, son fenestrados. O sea, que tenían todas estas perforaciones y ustedes imaginen que al ser toda una pared ínfima, por supuesto, de células endoteliales así puestas, haciendo el capilar, y al estar todas llenas de huequitos, ¿en qué se convierten? En capilares que pueden filtrar. O sea que el tamaño de la fenestración de estas células endoteliales, de estos capilares, permiten filtrar. Los fenestrados tienen poros que atraviesan sus células endoteliales. Y acá se constituyen entonces en capilares filtrantes. Y eso es lo interesante. Obviamente que ese diámetro de las fenestraciones, el máximo, permite solamente pasar al plasma todos sus componentes moleculares y demás, y de las proteínas, y solo a veces las más pequeñas. Sí pasan algunas fibrosas pequeñitas, ya lo vamos a ver, pero después las proteínas en realidad son reabsorbidas para que no vayan hacia el órgano. Muy bien. Quisiera que me digan si están entendiéndome bien hasta acá. Ajá. Pregunta, ¿el corpúsculo sería lo que se encuentra rodeado por la... No, el corpúsculo es el conjunto de el ingreso de la arteriola aferente, los capilares glomerulares, la salida de la eferente y la cápsula de Bowman. Y ahí termina. O se incluye a la cápsula de Bowman, no al túbulo proximal que después se continúa desde la cápsula de Bowman. ¿El resto me va entendiendo bien? Estamos entendiendo. Entonces vamos a seguir, ya que estamos entendiendo. Entonces, una nefrona es la unidad funcional renal. Quiere decir que es lo mínimo que puede realizar todas las funciones renales. Es decir, filtrar la sangre en el corpúsculo y en toda esta porción llamada tubular, finalizar las etapas que faltan para formar una orina final que salga y pueda ser miccionada. Entonces, la nefrona puede hacer todo lo que hemos visto antes. Puede filtrar y depurar la sangre formando la orina, puede soltar hormonas, liberar hormonas renales, puede controlar la osmolaridad y contribuir al control de la osmolaridad normal, contribuir al pH, o sea, todo lo que vimos, esta unidad lo pasa. Una nefrona, yo me desordené ahí, perdón, pero una nefrona tiene 2 partes principales. La corpuscular, que sería esta, el corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal, y la porción tubular, que es todo lo que sigue. Termino mostrando qué pasa con la arteriola eferente para que después no se me pierdan. La aferente sabemos que es una
ramificación de la arteria renal, y como tal luego la eferente sigue siendo también una ramificación de esta arteria, porque lo único que hizo fue dividirse y volverse a reunir como arteriolas. Entonces, estas arteriolas son muy pequeñas porque son arteriolas, pero toda esta parte que estamos viendo acá arriba está en la corteza renal. En general, está en la corteza renal. Entonces, deambulan por la corteza un poco las arteriolas eferentes y luego descienden y entran a la médula renal junto con los túbulos renales. O sea, la parte tubular de la nefrona se profundiza en forma de U hacia la médula y las arteriolas acompañan ahí este camino. Luego la porción tubular, perdón, regresa nuevamente a la corteza y estos capilares ahora tubulares, se llaman ahora capilares peritubulares, porque están finitos dando vueltas por alrededor de la parte tubular. Entonces estos capilares peritubulares acompañan la porción tubular, vuelven hacia la corteza juntos y luego se profundizan finalmente en la médula renal juntos también. Y en ese momento es donde acá va a haber una división de caminos, por decirlo así. La parte tubular va a seguir hacia los cálices renales a liberar su orina y así a los uréteres. Mientras que los capilares peritubulares, con su sangre ya un poco modificada, van a ir a vénulas y venas hasta terminar en la arcuata y en la vena renal. Bueno, entonces, le vamos a poner un poco de power a esto, diciendo lo siguiente. Yo no sé por qué se me pasan solas. Nadie les dijo que se vayan tanto. Bueno, acá. La primera parte ya dijimos que es la cápsula de Bowman. La primera parte realmente tubular se llama túbulo proximal porque está próximo al glomérulo y al corpúsculo renal. Este túbulo es, podríamos decir, relativamente ancho, porque si lo comparamos con la parte que desciende en forma de asa hacia la médula, después la parte del asa se adelgaza mucho y se convierte en un tubo mucho más fino. Entonces, esto que se llama asa de Henle, con H, Henle, el asa es normalmente delgada, se profundiza en la médula, es la continuación del túbulo proximal, pero cuando asciende de nuevo, nosotros decimos así, el asa de Henle viene después del túbulo proximal y se profundiza como asa en la médula, baja y sube. Entonces le decimos porción descendente del asa de Henle y porción ascendente del asa de Henle. Bueno, hay una porción descendente del asa de Henle que es gordita y es continuación del túbulo proximal. Asa de Henle delgada, luego asa de Henle ascendente, delgada y gruesa, termina túbulo distal, porque está lejos, distante del corpúsculo, y muchos distales de diferentes nefronas terminan juntándose o reuniéndose en un tubo colector, que colecta la orina producida en varias nefronas desde sus túbulos distales volcados a un colector común. Para entender esto, nos va a servir ver estos esquemas. ¿Qué es esto? ¿O qué es esto? Estos son esquemas que nos muestran
un pedacito de la estructura renal en donde se ve la corteza renal, que es medio anaranjadita, si lo alcanzan a ver, y toda la médula renal que está más rosada. De todas formas es fácil de deducir, porque mientras yo vea esto, que son los corpúsculos renales, S y S, yo sé que estoy en la corteza. En cambio, cuando ya veo asas de Henle y colectores, yo sé que estoy acá en la médula. Entonces, las nefronas se ubican dentro del riñón así. Colocan siempre su corpúsculo dentro de la corteza, de allí sale y se contornea el túbulo proximal, por eso se llama túbulo contorneado proximal, se contornea dentro de la corteza, desciende como asa de Henle descendente gruesa, asa de Henle descendente delgada, asa de Henle ascendente delgada y asa de Henle, gruesa ascendente, y termina acá convirtiéndose en túbulo distal, porque ya estoy muy en la corteza cerca del corpúsculo, entonces esto ya es túbulo distal. Y el túbulo distal busca tocar al corpúsculo y luego sigue distal, 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 contorneado distal, y desemboca ¿dónde? En un colector. Los colectores a su vez se hacen colectores más gruesos y van a la pelvis renal. Me dirán ustedes por qué está esta pequeña acá y esta más larga. Porque hay nefronas que son cortas y nefronas más largas y van a tener una función un poquito diferente en el aporte que van a hacer con la orina. A ver si puedo yo cambiar acá. Sí, ahí sí, porque si no, no me deja ver. Bueno, entonces, hay lo que se llaman dos tipos de nefronas, como les decía. Unas se profundizan muy poco en la médula y unas se profundizan mucho en la médula. A estas se les llaman yuxtamedulares porque están ahí, al lado, yuxta, al lado de la médula. Y estas son las nefronas más cortas, ¿sí? O corticales, que les suelen decir también. Bueno, la diferencia no está tanto en el largo del túbulo contorneado proximal o distal, sino en el largo del asa de Henle y cuánto se profundiza en la médula. En los esquemas de la derecha, para una corta y una larga, o una cortical y una yuxtamedular, tenemos cómo se comporta la irrigación. Como una arteriola aferente, que se ve ahí, llega al corpúsculo, sale la eferente, se ramifica en capilares peritubulares que van por fuera de todo el asa de Henle, descendente, ascendente, el túbulo distal, todo eso. Y acá en esta larga sucede lo mismo y se ve cómo después de pasar por todo este proceso, ya esa sangre está modificada, entonces van a empezar a hacer después ramas de venas, o sea, venas. Muy bien. Bueno, en el esquema simplificado este que yo les mostré, se pueden ver los 4 pasos de formación de la orina. Acá hay 2 en realidad. Los 2 primeros. El que está con rojo y una F marca el primer paso de formar la orina, que está marcado con F y una flecha roja, que es la filtración. Solo ocurre entre los capilares glomerulares o sea, capilares, ramas de la arteriola, y
la pared, digamos, de la cápsula de Bowman. Una vez que salimos con el ultrafiltrado, acá va a haber ultrafiltrado renal, acuérdense. Una vez que el ultrafiltrado renal sale y empieza a moverse, primero por el túbulo contorneado proximal, vienen las reabsorciones. ¿Qué quiere decir reabsorción? Lo que quiere decir es muy sencillo. Todo lo que siga por los túbulos va a terminar en la orina. Todo lo que vaya por la luz de los túbulos va a terminar siendo orina. Entonces, si las celulitas de estos túbulos toman algo de esta orina en formación, lo reabsorben y lo llevan hasta la sangre, entonces lo volvieron al medio interno y desaparece de la orina. Eso es la reabsorción renal, segundo paso de formación de la orina. Se nos va a acabar, así que lo que vamos a hacer es, cuando se termine, seguimos con los otros dos pasos de la orina.